El otro día estaba navegando por un viejo blog de internet cuando me encontré con esto. Fotos dolorosas de ver. Pero a pesar de lo antinatural que lucen, estos pies no son el resultado de la malformación genética. Más bien son el resultado de un doloroso ritual que implica deformar los huesos del pie sin importar el dolor hasta conseguir esta apariencia. ¡Sin dolor no hay gloria! Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Es algo difícil de dimensionar, pero esta fue una práctica de moda. Una modificación corporal hecha para que los pies se vieran mejor. Más femeninos, más delicados y más estéticos. Yo sé que resulta muy escandaloso, pero no es muy diferente de otras intervenciones corporales que muchas personas han realizado para alcanzar un nivel de belleza. No obstante, con estas modificaciones podemos ver una justificación. Los senos, caderas y nalgas están conectadas a la reproducción. Mayor tamaño podría significar mejores cualidades para el bebé llorón que permitirá continuar con la descendencia. Pero cuando hablamos de los pies o las patas... Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Bueno, suele ser más complejo. Porque surgen preguntas. ¿Por qué los pies? ¿Por qué este nivel tan extremo? ¿Por qué la mujer asiática se perdió en un bosque de la China? ¿Y qué tipo de consecuencias puede traer este tipo de práctica? Muchas preguntas, pocas respuestas. Pero vamos a un inicio. En mi viaje por saber más sobre esta cruel práctica, llegué a una verdad tan simple como insatisfactoria. Y es que los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cómo fue que exactamente se empezó a hacer esto. Algunos rastrean el inicio de esta moda a el emperador Li Yu, el último soberano de la dinastía Tang del sur, el cual en un viaje en barco solicitaría el entretenimiento de su cortesana favorita, Yao Niang. No obstante, el soberano no se esperaba la sorpresa que la cortesana le daría, y es que Yao Niang se había vendado los pies en forma de media luna. Bailar, moverse y mantener la sonrisa y el carisma con dicho vendaje era toda una proeza, digna de la mejor. Cuando leí esta parte no pude dejar de pensar en las bailarinas de ballet. Es bien sabido que las actuales danzantes de ballet terminan modificando sus pies hasta tener los famosos pies de bailarina. Como pies de albañiles iban a tener. Bueno, pues algunas. Estos pies son la consecuencia de miles de ensayos a través de los años, de fracturas, deformaciones y mucho dolor. No es exagerado decir que entre mejor sea el desempeño de una bailarina, más cicatrices de batalla tendrán en sus pies y mayor respeto despiertan en la sociedad, porque hacer eso no es ni por asomo fácil. Pero volviendo a Yao Niang, su técnica de vendaje en los pies causó impacto en la corte y asombro en el rey. Sin embargo, este sello característico comenzó a ser copiado por las personas, lo cual viene siendo muy común. ¿Nunca te ha pasado que como que has improvisado una frase o un chiste y de repente algunos miembros de tu círculo social se lo copian, se lo roban o lo copian para empezar a quedar bien con otras personas y sientes como que ese es mi chiste? Hay un capítulo de Friends que lo explica. Pero bueno, sucede mucho con los creadores de contenido. Los creativos van experimentando y cuando algo demuestra que funciona en la psicología humana, todos lo copian y le van agregando un poco más de su cosecha, hasta llevar la práctica a los límites más extremos. Los historiadores no lo mencionan, pero yo tengo la teoría de que lo que sucedió con los pies vendados es algo muy parecido a lo que sucede con los retos de TikTok. Yao Niang devoró esa noche, impuso moda. Veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir. Fue la primera en poner las bases y los demás le copiaron y le exageraron en la guerra por la atención del soberano y de la élite, hasta que llegaron al punto de que la persona que tuviera el pie más pequeño era la mejor.
Porque en la competencia por destacar, el fin justifica los medios, pero esta competencia por la belleza traería algo que viéndolo desde la distancia es muy triste. Y es el hecho de que muchos hombres vieron en esta práctica la forma perfecta para controlar a las mujeres. Una mujer con los pies modificados hasta un punto extremo no puede trabajar, no puede ser independiente, no puede caminar para conocer a un posible amante. Y si las cosas se ponían mal en su relación, no podía huir. Pronto, los pies del loto comenzaron a ser un símbolo de castidad, de pureza, de nobleza. Muchos hombres con dinero buscaban como esposa a una mujer con los pies de loto. Esto significaba voluntad fuerte, compromiso y la seguridad de que dependería de su esposo en muchas cuestiones. Y sí, esto deja de ser algo curioso y quizás hasta divertido para convertirse en una historia triste. Pronto esta moda llegó a las clases bajas, como la costumbre de comprar iPhones. Aunque sean a crédito, lo más importante es que se vea la manzanita. Y la moda creció y creció, y pronto se volvió la promesa de encontrar un marido con dinero, por lo que las familias de escasos recursos elegían a una de sus hijas, casi siempre la mayor, la cual siempre que se pudiera no trabajaría ni se esforzaría más que en modificar sus pies, con la esperanza de llamar la atención de un hombre con dinero, y al casarse sacar a la familia de su pobreza. Es obvio que no lo hacían todas las mujeres, y ahí es donde radicaba el valor de las que sí lo hacían. Pero es lógico esperar que esto tuviera complicaciones y consecuencias muy dolorosas. Úlceras, infecciones, dolor intenso, pérdida de los dedos si el vendaje no era el correcto, y hasta gangrena. Eran algunas de las consecuencias de este sacrificio. Ellas también eran más susceptibles a perder el equilibrio, caídas, fractura de cadera y pérdida en la densidad ósea. Esta práctica realmente comenzó a afectar al país y al igual que Sheinbaum con los narcocorridos, el emperador Juan Shu comenzó a prohibir el vendaje de pies y propuso una política nacional en la que se animaba a las mujeres a optar por mantener sus pies naturales, fuertes y funcionales. Pero era una moda con más de 100 años en la cultura popular, y pasarían unos años más hasta que se fue erradicando poco a poco en los años 50. Actualmente las personas con pie de loto son ancianas de una época que ya no existe. Sus pies fueron modificados cuando muchas de ellas apenas lo recuerdan, por lo que al igual que las niñas que de pequeñas fueron perforadas para colocarles aretes de metal, apenas recuerdan el dolor inicial de su modificación. Y navegando, me encontré con algunos testimonios en el blog del fotógrafo Fabio Nodari. Todos los créditos a él. Este fotógrafo se encuentra con Xiu Jing, una mujer anciana con los pies de loto en Yunnan, una zona con alto nivel de pobreza en China. Él menciona que quería hacerle muchas preguntas sobre el tema, pero que la señora tenía cierto temor de hablar con un extranjero, por lo que decide ser más prudente. Antes de irse, la mujer le menciona que la modificación en sus pies se le hicieron a los 4 años y que ahora no puede caminar bien ni estar erguida. Más adelante se encuentra con Hou Jin Lang. Esta señora es más bromista y toma con más ligereza su condición. Gracias a que ella se quita sus diminutos zapatos, podemos ver cómo lucen sus pies de loto. No obstante, su risa desaparece cuando recuerda su juventud. Ella vivió épocas de hambrunas y los ojos se le cristalizan al recordar que la condición en sus pies siempre le dificultaba el encontrar comida. Incluso otras mujeres con los pies atados no sobrevivieron, pues no se pudieron adaptar. Eso está triste. Y por último tenemos a Jin Yue, una anciana que conoció cerca de Kunming. La señora estaba de muy mal humor, pero su hija intercede y la señora se permite expresarse. Finalmente llora al recordar que a los 10 años comenzó su calvario. Sus padres le ataron los pies, pero en los años 40, la época en la que Jin Yue nació, ya era una costumbre prohibida, por lo que a Jin Yue le tocó trabajar en el campo. Intentaron revertir el daño en sus pies
para que soportara el trabajo en el arrozal. Pero aquí es donde radica el problema principal cuando hablamos de una costumbre arraigada a la cultura de un pueblo. El quitarle las vendas tuvo un impacto psicológico en las mujeres, pues veían grotescos sus pies normales. Supongo, y esta es una teoría mía, que es como el tema de la nariz. Técnicamente, una nariz natural y funcional puede tener muchos tamaños y muchas formas, y todas ellas son hermosas a su modo, pero el ideal de una nariz hermosa ahora es este, y muchas personas atraviesan mucho dolor para alcanzarlo. Y si una persona ya ha conseguido esta nariz y con tratamiento pretendes revertirlo, sí o sí va a tener un impacto en la autopercepción del individuo. Jean Dredd decía que le daba mucha vergüenza que sus pies no fuesen tan pequeños como los de su mamá. Acepta por fin ser fotografiada, no sin antes ponerse sus zapatos más bonitos. Sufre, pero no se victimiza. Porta sus zapatos con orgullo y hasta pide que le paguen al fotógrafo por sus servicios antes de irse. ¿Qué son los pies de loto? Son cultura, son dolor, son belleza, son orgullo, son un reflejo de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser por la belleza o por estar a la altura de las expectativas y así cumplir el sueño de salir adelante. Este tema me hizo reflexionar que las cosas no son muy diferentes hoy en día, y a veces eso es lo que da miedo, que a pesar de la ciencia y la modernidad, aún seguimos normalizando el cambiar el dolor por esperanza. ¿Se nos puede culpar? Yo creo que no. La esperanza es lo que nos mantiene con vida, pero después de ver ese sufrimiento, uno no puede evitar pensar que debería haber otras formas de encontrar esperanza. Yo soy Pedro Daicap y me gusta contar historias.